¿Quién va a pertenecer al partido? Esa es la primera pregunta. Y antes de eso incluso, ¿cuál es el programa? Para saber quiénes van a entrar al partido o no van a entrar al partido. Pero bueno, volviendo al título del libro para no distraerlo, el título del libro, que está escrito en 1902, un año antes, ¿qué hacer?, que tiene un subtítulo, Cuestiones candentes de nuestro movimiento. ¿Qué hay que hacer para hacer la revolución? Lo que hay que hacer es que el partido funcione. Entonces, ese libro está dedicado a lo que se conoce como la teoría del partido de Lenin. Es en ese libro donde él dice cómo debe ser ese partido para el caso de Rusia, porque ya todo el mundo sabía cómo funcionaban los partidos socialdemócratas en Alemania y en Occidente. Pero ya parte del supuesto de que el partido ruso no puede ser igual, porque va a tener otras tareas históricas muy distintas. A lo mejor el partido, por ejemplo, socialdemócrata de Alemania, no tenía mucha diferencia con el de Austria o con el de Francia, pero con el de Rusia, que tenía que hacer la revolución en condiciones totalmente distintas. Entonces tenía que ser un partido muy especial. El modelo alemán, que era el gran modelo y paradigma de la sociedad internacional, no, ese sí no le iba a servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comenzar la revolución? Lo que tenemos que hacer es echar a andar este partido. Pero la pregunta es, ¿qué partido? Porque este modelo alemán no me sirve. No me sirve porque en Rusia, hasta 1905, los partidos políticos no están legalizados. No hay parlamento, no hay elecciones, ¿verdad? Para que los partidos se postulen y tengan una porción dentro de ese parlamento. Fíjense, habían ciertos partidos políticos, pero bueno, no tenían ese sistema, ¿no? Y lo que sí no había de ninguna manera legalmente era un partido marxista. Eso sí, el zar no lo podía permitir. Eso empieza a partir como un resultado de la Revolución Rusa de 1905. Por lo tanto, en este momento de que estamos hablando de marxistas ilegales, porque eso implica que todos los dirigentes rusos tienen que salir de Rusia y estar en la emigración, como ya estaba Plejano y estaban otros tantos. Entonces, ¿cómo puede funcionar un partido que dentro de Rusia tiene que estar en la ilegalidad, que sus dirigentes tienen que estar fuera, que quiera hacer la revolución en un país donde no hay capitalismo? Vamos a exagerar un poco, donde no hay capitalismo, donde lo que hay ni se sabe qué cosa es, en un país donde no hay clase obrera, en un país donde no hay conciencia política. No, pero eso tiene que ser un partido muy especial. Tengan en cuenta que en 1910 el Partido Socialdemócrata Alemán en Alemania tiene la mayoría de los diputados dentro de su parlamento, eran mayoría dentro del Estado burgués, 112 diputados, 49 revistas marxistas y socialdemócratas legales, algo así como 20 o 21 periódicos marxistas llamando a la revolución. Lo de los alemanes en teoría no es la realidad, pero bueno, lo era. ¿Bien? Y entonces era un partido que hacía los grandes congresos, donde sus grandes dirigentes eran visibles, eran figuras hasta políticas y teóricas. Y entonces podían hacer todo eso en esas condiciones. No, pero en caso de Rusia no. Entonces ese modelo de partido alemán, dice Lenin, ese partido no me sirve. Resultado, él escribe, muy aplicado, en 1902, antes de ir al Congreso que iba a echar a andar este partido, él escribe un libro para dar su opinión de cómo debe ser ese partido. Y se aburre de decir que es para las condiciones de Rusia, a diferencia de las condiciones de Alemania. Entonces, entre esas características, ¿cuáles están? Y van a ver que algunas les van a sonar mucho. Primero, es un partido obrero, pero no todos los obreros pueden estar en el partido. Es un partido de vanguardia, dice él. Es un partido selectivo. Es un partido que representa a los obreros, pero no implica que todos los obreros puedan entrar directamente al partido. Solo entran los de vanguardia. Por ejemplo, en el caso de Cuba son muy evidentes, ¿no? No sé, claro, en otros lugares donde no hay socialismo, pues entonces no es tan evidente eso, no es tan visible. Pero esa es una de sus características.
y clandestino, dice él, debe estar dirigido por un pequeño número de jefes. Él dice textualmente, por una decena. Una decena. Quiere decir que es una estructura donde aquí es donde está concentrado el poder del partido, en la jerarquía. Bien, ahora, eso tiene una explicación, a diferencia del partido de masas alemán, que es más horizontal. Bien, este es más vertical. Entonces, y pone los acentos aquí y no tanto en la base, que eso es una de las cuestiones que le critican tanto. Ahora, él tiene un motivo para eso. Él dice, el problema es que si nosotros, en el caso de Rusia, no podemos aspirar al, y cito textualmente, el amplio democratismo que existe en el partido alemán, donde se puede reunir toda la militancia, consultar cosas, debatir cosas y votar tranquilamente en un salón de convenciones. En el caso de Rusia eso no puede ser porque el partido es clandestino, los dirigentes estamos afuera y necesitamos, dice él, la confianza de esa masa de militantes en los dirigentes para que tomen sus decisiones. Y tienen que ser muy pocos para que no sean detectados por la policía zarista, que tenía incluso los espías fuera de Rusia, y entonces para que no caigan presos o vayan desterrados a Siberia, y hay una estabilidad en la dirección. Por ese motivo es que Lenin crea esta jerarquía tan fuerte, este esquema donde deposita prácticamente la responsabilidad del partido aquí. Entonces, déjame terminar con la caracterización, si yo le doy la palabra. Entonces, esa es una de las características. La otra característica importante, él dice, disciplina. No es que usted esté de acuerdo con el programa, que usted quiera colaborar con el partido, no. Si usted entra al partido, tiene que cumplir con la tarea que le den. Quiere decir, estamos en el partido, estamos debatiendo un tema, votamos, la mayoría acordó que esto es lo que hay que hacer, pero a lo mejor el que votó en contra se le asignó una tarea, pero él tiene que cumplirla, aunque no esté de acuerdo, porque él está dentro del partido. Y tiene que someterse a la disciplina del partido. Y dice él que hay que estar inscrito en una organización de base. Ya sabemos que no se inscribe quien quiera, ¿no? Es quien sea seleccionado para entrar al partido. Pero entonces usted tiene que estar inscrito en esa organización de base y someterse a esa disciplina. Entonces, ese esquema tan verticalista, porque no podemos decir otra cosa, de tanta responsabilidad de la dirigencia, que por cierto en este momento el Comité Central, que era término que se usaba, pero no era importante, después si quieren se lo repito. Pero la dirigencia del partido ahí estaba el acento. En cambio, había otros partidos en otras condiciones donde los acentos eran a partidos de organización más, digamos, más horizontal. Esta es una de las cuestiones más criticadas por Rosa Luxemburgo, etc. Y ella le está diciendo en uno de sus argumentos, que no es lo que ella le está criticando a este tema, es lo que hablábamos ayer, que si el obrero se acostumbra a que alguien decida por él, jamás va a convertirse en sujeto de la revolución. Solo te puedes convertir en sujeto de la revolución haciendo. Y entonces este tema tiene ese peligro. Ahora, ¿cuál fue el peligro? Bueno, en cuanto al contenido del libro, es este tema de la organización política, de la lucha política consciente, hay otras cosas, pero esencialmente el factor subjetivo de la revolución, bien, que uno de ellos es la organización política, etc. Ahora, ¿cuándo empezó aquí el problema? Cuando la necesidad se convierte en virtud. Lenin se cansa de decir en qué hacer que este es un esquema para Rusia. Es más, dice, para la Rusia de 1902-1903. Después este esquema organizativo puede variar. Pero como la historia en 1917 él reveló que esa fortaleza del partido fue una de las fuerzas contribuyentes al éxito de la revolución de 1917, se funda la Tercera Internacional en 1919
cambia de socialdemócrata a comunista. ¿Por qué? Porque estos partidos socialdemócratas habían traicionado cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, eso ahora no podría yo entrar ahí, y entonces las fuerzas de izquierda, que las más radicales y más revolucionarias, que siempre habían militado en los distintos partidos socialdemócratas europeos, ya ellos venían con contradicciones, como el caso de Alemania, que es el caso típico. El grupo más radical, encabezado por Luxemburgo, Liebknecht, Franz Mehring, Clabazetkin, etc. En ese caso específico, que es más claro, ya venía con muchos problemas con esta socialdemocracia conservadora y ya llevaba años y décadas luchando con eso. Cuando llega 1914 y esa gente traiciona, ellos definitivamente se separan, y eso va a ocurrir al interior de todos los partidos socialdemócratas de la época. Los radicales, los más izquierdistas, los más revolucionarios se van a separar, y cuando triunfa la revolución del 17, ya desde el 16, Lenin está diciendo que, hastiado de los partidos socialdemócratas, él se pone a buscar en su cabeza y recuerda, hay que darle ese mérito a Lenin, él recuerda que la palabra original de Marx y Engels no era la socialdemocracia, era el comunismo. Por eso ayer o antier, cuando yo les hablaba aquí de que el proyecto de constitución cubana, cuando se presentó y algunos vimos que no estaba la palabra comunismo, que estaba el socialismo, pero eso es un logro de Lenin, de los bolcheviques, de la fuerza revolucionaria, haber recuperado el sentido original de la palabra comunismo, el manifiesto comunista, el prólogo que ayer les citaba, donde Engels dice: nosotros elegimos comunismo para diferenciarnos de los curanderos socialistas, de otros tipos de socialismo, socialismo verdadero, socialismo utópico, etc. Y le dan al comunismo, ya lo vimos que hasta en la ideología alemana está la palabra comunismo y revolución comunista. Y él dice, claro, aquí él está buscando, él empieza a buscar ese término porque quiere diferenciarse de lo que hasta ahora se había llamado socialdemocracia, que había traicionado. Y entonces cambia el nombre de Partido Socialdemócrata, Partido Obrero, aquí me falta una letra, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, por Partido Comunista Ruso. Y entonces las fuerzas de izquierda que estaban en todos esos partidos de Europa y que eran más radicales, que se identificaban con los bolcheviques y no con la traición de la socialdemocracia, se separan internamente de ese partido socialdemócrata en el cual habían militado y fundan los partidos comunistas en todos los países, o los más importantes. Ahí se va la gente más radical. Y esos son los partidos comunistas que se van a agrupar en la Internacional Comunista en 1919. Este es el momento en que surge la división entre comunistas y socialdemócratas. O sea, estos siguieron siendo partidos socialdemócratas que ya sabemos que han derivado, en fin, y que la socialdemocracia de hoy ya quisiéramos que fuera esta, bien, ya no tienen ni referencia de su propia historia, y los partidos comunistas. Y entonces, ahí viene el enlace que quería hacerle. Se empiezan a fundar estos partidos comunistas y por estar deslumbrados por el éxito bolchevique y por los propios bolcheviques y Lenin, hay que decirlo, estar deslumbrados con su propio éxito, pensaron que el éxito era esta forma organizativa de partido. Y ahí todos estos partidos que se fueron fundando empezaron a asumir acríticamente esta estructura. Cuando uno lee al propio Lenin en qué hacer en esta fecha, está diciendo esto es para Rusia a diferencia de Alemania. Incluso es para Rusia hoy, no sabemos si es para Rusia mañana. Pero ellos mismos también nublaron la razón, esa es otra de las críticas que le hace Rosa Luxemburgo, y esto se va a extrapolar a todos o a casi todos los partidos comunistas que conocemos hasta el sol de hoy. Ya hoy han ido cambiando un poco, pero esta es la estructura original, extrapolada históricamente, en contextos totalmente distintos, con funciones totalmente distintas, etc. hasta aquí. Bueno, seguramente se me olvidó decirles algo importante, si acaso me acuerdo. Esa formación que crea Lenin, explicándolo usted de la manera como lo hace, debo entender entonces que era una especie de nomenclatura. Es lo que hoy llamamos nomenclatura, sí. Ya. Que claro, él no tiene ni idea de eso.
él está pensando en su problema. No, el partido de Alemania a mí no me sirve aquí. ¿Cómo debe ser? Y entonces ese esquema que él lo está delineando en esta obra, el qué hacer, un año antes del segundo congreso, porque este grupo, que es llamado Grupo Iskra, quiere llevar a ese segundo congreso en 1903, quiere llevar una propuesta al congreso de cómo echar a andar ese partido y de cómo debía funcionar ese partido. El problema es que dentro de este propio Grupo Iskra había otra persona, no lo voy a atormentar, un actor, no se fijen en eso, que tiene otra idea de lo que debe ser el partido. Y entonces ellos previamente no se pudieron poner de acuerdo, los organizadores del partido. Decidieron entonces que la propuesta de Martov, que es una propuesta de partido muy tradicional, la que siempre se había conocido, llevarla al Congreso y llevarla de Lenin y que se sometiera a votación y entonces, pues bueno, a ver cuál de las dos propuestas. Ya Lenin era conocido por esta obra un año antes, era conocido porque trabajaba con el padre del marxismo ruso, era conocido porque estaba en Iskra, que ya era el órgano más importante dentro de ese mundillo ruso marxista de la emigración y bueno, la medida en que entraba a Rusia también. Y entonces Lenin era ya una persona bastante conocida hasta el punto de que va a ser una especie de vicepresidente del Congreso. El presidente va a ser Plejánov y él va a ser, digamos, la segunda figura. Cuando llevan eso a votación, vamos a ver si logro recordar, en el Congreso llevan la propuesta de Lenin y la propuesta light de Martov, la más tradicional. Entonces, la primera votación es sobre los estatutos. ¿Quiénes debían entrar al partido? Entonces, ¿quién gana esa votación? La gana Martov. Es quien gana esa primera votación. Ahí como un dato de interés, les puedo decir que en esta primera votación, junto con Lenin, dentro de las personalidades que después conoceríamos, también votó Plejánov. Este es el único momento en la historia en que Plejánov estuvo de acuerdo con Lenin. De ahí para allá, es más, 5 minutos después ya no estaba de acuerdo. Entonces, esa es, digamos, una curiosidad. Y como otra curiosidad, Trotsky, esto ya es pura curiosidad, votó con Martov. Y entonces, bien, quien gana esta votación, como les dije, es esto. ¿Por qué? Debemos pensar en quienes estaban sentados ahí. Cuando Lenin le habló de semejante cosa que nadie conocía en la historia y de un partido tan extraño, los pobres cristianos que estaban sentados ahí no estaban acostumbrados a eso. Y entonces con lo único que ellos pudieron entender con mucho prestigio que ya Lenin hubiera tenido era lo que le estaba explicando Martov, que era un partido como los partidos que ellos conocían, habían oído hablar, como los partidos de Siemens. Bien, entonces votan por este esquema de partido en cuanto a la votación por los estatutos. Ahora, ahí hubo 2 votaciones, una segunda votación. Déjenme decirle que este congreso, si mi memoria no me falla, empieza en Bruselas, en Bélgica, en un hangar. Todo esto es escondido cuando uno lee las cosas de la época. Los principales dirigentes de estos estaban metidos en una especie de hostal y entonces creo que es Trotsky quien narra que ellos estaban medio disfrazados, porque además la policía secreta del zar los mandaba a buscar a cualquier lugar y los identificaba. De hecho lo identifican. Y entonces ellos estaban en ese hostal y salían todos ellos medio disfrazados todos los días por la mañana para el campo y regresaban todos los días por la noche. Dice que el dueño del hostal los miraba como raro, un grupo de hombres ahí por la mañana y otro grupo, en fin, que los localizan. Y esta discusión duró tantos días que los localizaron, tuvieron que suspender ese congreso del partido y lo terminaron, no sé, X tiempo después, unas semanas después, unos meses después, en Londres. Tuvieron que irse a Londres para poder terminar este congreso porque esta discusión fue agotante. Entonces, aquí hubo una segunda votación. Y esta votación fue por quién iba a dirigir Iskra. Y aquí aprovecho para contarles algo importante, que también forma parte de esas deconstrucciones históricas. Hoy nos parece que el comité central de los partidos, o nos parece no,
El Comité Central de los Partidos Comunistas es no conozco esa, digamos, la parte esa expresión de que no hay una lógica en los planteamientos de Lenin. Yo no la conozco, yo sí creo que hay lógica. Ahora, Lenin es muy coyuntural en lo que escribe también, aunque tiene una trascendencia y un significado, una importancia histórica que puede trascender la época, pero él es muy coyuntural. Por ejemplo, este libro, que es yo creo que es el libro más importante de él, realmente. Es el que lo da a conocer dentro del círculo de marxistas rusos, es el que lo da a conocer internacionalmente. Tiene toda esta teoría del lado subjetivo de la revolución, de la organización política, del partido, que ha tenido además consecuencias históricas no positivas, creo yo, pero bueno, ha tenido ese significado también. Después, digamos, saltando así épocas y años, viene materialismo y periodicismo, del cual hemos hablado estos días, que es cuando él ahí define qué cosa es el materialismo, y también tiene unas consecuencias un poco negativas. Después viene saltando épocas, claro, de las cosas más importantes. Entre 1915 y 16 está escribiendo sobre la guerra. En el 16 escribe el imperialismo, fase superior del capitalismo, y ahí les llamo la atención sobre lo siguiente: todos los marxistas que queremos saber de imperialismo rápido, vamos a leer el libro de Lenin, porque es un folleto, porque enumera los rasgos, es muy didáctico, nos lo aprendemos y resolvemos problemas. Pero el libro de Lenin es el último gran libro marxista que se escribe sobre el imperialismo, y le preceden al menos dos grandes libros muy teóricos, difíciles de leer, pero excelentes libros marxistas sobre el imperialismo. Uno es el de 1910 de un marxista austriaco. Ustedes saben que Austria siempre, por lo menos en esta época, se ha apreciado, se apreciaba de tener grandes economistas, burgueses y marxistas, pero bueno, marxista. Rudolf Hilferding se llama El Capital Financiero, justamente, El Capital Financiero, en 1910, un libro muy elogiado, un libro que en su momento los propios marxistas dijeron que era el otro tomo del Capital, bien, el tomo siguiente del Capital, donde Kautsky le había prestado los originales del tomo 1 para que él lo viera, en fin. Él es el que da a conocer dentro del mundo del marxismo este concepto de capital financiero, que va a ser uno de los rasgos que él enumera. Y en fin, él después tiene durante la guerra una posición un poco nacionalista, y eso es lo que lo sentencia a no estar en el marxismo estandarizado, como si nunca hubiera escrito El Capital Financiero, que es un libro de mucho valor. Y ese libro es de 1910. Pero además tenemos en 1912 la acumulación del capital y el Rosa Luxemburgo. Tremendo. Entonces, hay otros marxistas que están escribiendo, incluso Kautsky, pero no escribe libros, escribe 2 o 3 artículos muy fuera de todo. Pero por lo menos estos 2 grandes libros, después Bukharin escribe algo más. Escribe el libro de Bukharin, es de 1915, y también antecede el libro de Lenin de 1916. Y en cuanto a volumen y argumentos económicos y políticos, el libro de Lenin no se puede comparar a ninguno de estos. El libro de Lenin es una especie de resumen sintético de todo lo que había dicho, y luego él tiene su mérito y le pone su inteligencia y su intención, no lo vamos a demeritar. Yo lo único que le estoy queriendo decir, que si por leernos el imperialismo, fase superior del capitalismo, creemos que nos conocemos la teoría del imperialismo marxista, no. En el marxismo de la época existen varias teorías del imperialismo, y hay otras con sustentos y argumentos económicos mucho más desarrollados, mucho más fuertes que la de Lenin y que le antecedieron a Lenin. Y cuando uno mira esos rasgos, te das cuenta que más o menos ya es una síntesis de estos otros libros que lo habían precedido. El de Bukharin sale en el 15, que ese sí, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama,
y Lenin le hace el prólogo. Y Lenin saca el tele en el 16. Y bueno, saltando después de eso, tenemos, ayer escribe otras cosas menores, pero que tienen determinada importancia para el profesor que me preguntó sobre los libros más significativos. Después tenemos El Estado y la Revolución, en 1917, en medio de la revolución, cuando hay una oleada contrarrevolucionaria, él tiene que dejar Petrogrado, se va a Finlandia y allí escribe el libro, después regresa y viene el proceso final de la revolución. En 1917, cuando entra por primera vez a Rusia, antes del Estado y la Revolución, las llamadas tesis de abril, una vez más, Lenin solo, a pesar de estar en la línea bolchevique, Lenin llega, mete tremendo discurso en la estación de Finlandia, recuerden que Finlandia era Rusia, y al día siguiente o al otro se pone a escribir todo eso para sacarlo en la prensa de los bolcheviques. Y bueno, dar a conocer lo que le puso las tesis de abril, ¿no? No es más que ese discurso del mismo escalón del vagón en que él estaba. Y la prensa bolchevique le dice que esa es su opinión y que ellos no la comparten y no se la publicaron. Después lo publicó un poco más adelante. Entonces, cuando uno empieza a ver los bolcheviques, es que los bolcheviques no solo es que no eran mayoría, es que eran 4 gatos. Y a veces el único bolchevique, entendiendo por bolchevismo la posición más revolucionaria y radical, a veces era Lenin solo. Ni siquiera el Comité Central lo seguía. Y entonces, bueno, saltando de ahí, tenemos las tesis de abril, el Estado de la Revolución del 17. Quizás tenemos ya entre el 19 y el 21 algunas cosas que, por cierto, me faltaron por decirle aquí. Cuando se funda la Internacional Comunista en el 19, que obligan a que el resto de los partidos comunistas asuman esta estructura, los estatutos, las llamadas 21 condiciones de entrada de la Internacional Comunista, que eran las 21 condiciones que los partidos comunistas debían cumplir para poder pertenecer a la Internacional Comunista, fueron redactadas por Lenin. De manera que, por ejemplo, cuando usted busca en las obras completas de Lenin, usted se encuentra la redacción de Lenin del proyecto de las 21 condiciones. Ya después eso queda un poquito mejor, pero es prácticamente lo mismo. Las 21 condiciones son redactadas por Lenin. Y entonces, ¿qué te encuentras ahí? Ahí te encuentras que te dice que para poder entrar a la Internacional Comunista tiene que tener el nombre de Partido Comunista. No puede entrar otro que no tenga Partido Comunista. Segundo, que todos los partidos comunistas tienen que someterse a la disciplina de la Internacional Comunista y a sus acuerdos. Quiere decir que los acuerdos que se toman en esa internacional son de obligatorio cumplimiento para el resto de los partidos comunistas. Si no, no pueden entrar. Otra cosa importante, que los documentos oficiales y los acuerdos que se toman en la Internacional Comunista tienen que ser publicados de manera obligatoria por la prensa del resto de los partidos comunistas. O sea, y que la estrategia, que ahora no les voy a decir cuál porque me demoraría demasiado, que la estrategia para hacer la revolución en el resto de los países de Europa, esa estrategia determinada por la Internacional Comunista es de obligatorio cumplimiento para los partidos comunistas afiliados. Resumen, ¿qué es lo que te quiero decir? Aquí se va a empezar a aplicar en la Internacional Comunista el mismo centralismo, esta misma estructura. O sea, lo que se determine es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Y ahí viene otra gran división. Ya aquí se habían separado socialdemócratas y comunistas. Y aquí va a haber otra división entre comunistas. Algunos van a ser expulsados porque no cumplen este requisito y otros se van a salir porque, a pesar de haberse identificado con Lenin, con la Revolución Rusa y con todo eso, dicen: no, pero yo no soy un objeto de ustedes. Entonces yo no puedo cumplir, porque además, sobre todo el tema de la estrategia revolucionaria, ustedes están diseñando una estrategia revolucionaria que le dio el resultado en Rusia, para las condiciones rusas. Pero, por ejemplo, aquí los alemanes y algunos holandeses van a decir: no, pero eso a mí no me sirve para Alemania y Holanda, no me sirve por esto, por esto y por esto. Y unos son expulsados y otros se expulsan ellos mismos. Y entonces aquí surge otra gran división.
Y déjenme decirle que algunos de estos que no cumplían los requisitos están identificados con el comunismo, con Lenin, incluso con la revolución. Es muy lastimoso que hayan tenido que salir, como los comunistas alemanes y holandeses de los consejos, porque son consejistas, los consejos de base más importantes, y le dicen a Lenin, la revolución no es asunto de partido, es asunto de la gente. Y entonces, cosas como esa, usted hace una política de jefes y nosotros queremos hacer una política de masas. Entonces, ahí hay todo un problema. Y es muy lastimoso porque en cuanto a principios políticos todos estaban de acuerdo, pero van a tener estas diferencias. Para terminar la idea, solo decirles que todo esto, en el caso específico de Alemania, tuvo consecuencias terribles. Como les dije ahorita, el Partido Socialdemócrata Alemán dominaba los sindicatos alemanes. Era la fuerza política más importante en Alemania. Tenía, como les dije, 49 revistas, 20 periódicos. Tenía disciplinada y concientizada a la clase obrera. Aquí va a haber la primera división entre socialdemócratas y comunistas. Dentro de los comunistas alemanes va a haber otra división por esto. Y en medio de eso, el tratado de la derrota de Alemania en la guerra y el tratado de Versalles, que somete a condiciones muy onerosas a Alemania. Resumen, ¿quién capitalizó toda esta división y este desarme y desmovilización de la clase obrera alemana y todo este desastre de divisiones internas? ¿Quién lo capitalizó? ¿Cómo se llama el partido nazi? Socialista. ¿De qué color es la bandeja? Roja. ¿Y a quién apelaba? A los seres ordinarios. No nos hablaba de ellos, hablaba a la gente. Era cosa de multitud. Y algunos historiadores dicen que esta es una de las causas, también, lo vamos a decir que es la única, del poder que fue y el ascenso que fue tomando el fascismo en Alemania específicamente. ¿Sabes las condiciones que quedó Alemania y lo que se le impuso a Alemania? Ese es otro, sí se los dije, el Tratado de Versalles. ¿Tú crees que capitalizó todo eso? Así Y después se fue levantando una juventud con ese resentimiento. Así No fue fácil hacer camino. Yo he visto imágenes documentales donde se ven, por ejemplo, estaban los fascistas ya surgiendo, todo este movimiento, Múnich sobre todo. Y ves a los comunistas y eran bandos de gente fajándose, entrándose a golpes en medio de que no había que comer y todo, entonces para un puesto de trabajo, pero eran los grupos políticos esos que iban quedando y en fin. Eso la parece era muy diferente a lo que planteaban estos señores, totalmente muy diferente a lo que planteaba Marx y lo que planteaba Lenin en esa juventud, a lo que pasó en Alemania. Sí, la historia no es como uno quiere, es como se presenta. ¿Y quién iba a pensar que esto podía también influir en...? Profesora, en el señalamiento que sucedió acá, donde le dicen a algunos, ¿no?, que la revolución hace el pueblo, no un partido, que es ahí donde surge entonces la crítica de Rosa Luxemburgo, Sí, en referencia al zar y al partido. Sí, eso está en el libro del 18, pero ya cuando Lenin saca, en 1902, saca el libro de qué hacer ella y se da el Congreso en 1903, la primera crítica a eso sale en Problemas de organización de la socialdemocracia rusa, 1904. Ella le cayó arriba con eso en 1904. Esa es la primera polémica entre ella y Lenin. Y ese es el primer libro donde ella le plantea toda esa crítica a su teoría del partido. Porque eso tiene consecuencias para ella que trascienden ese esquema, que puede ser muy práctico para un momento determinado, pero desde el punto de vista de la proyección política, de qué debe ser el sujeto de la revolución, ella le está diciendo todas esas consecuencias. En ese libro de 1904, Problemas de organización de la socialdemocracia rusa. Y después le vuelve a leer en 1918 respecto a ese tema, porque por el medio tienen otra polémica también con el tema de la autodeterminación de las naciones. Ella escribe
en el, creo que es el 16, una cosa que se conoce como el folleto Junius, porque ella firma con ese seudónimo, estaba oculta, y él le responde sobre el folleto de Junius, y entonces, que tiene que ver con el tema de la autodeterminación de las naciones, que bueno, ya esa es otra cosa, de otra naturaleza, ¿no? Por lo menos esas tres grandes polémicas tienen. Sí. Okay. Entonces, yo, digamos, me quedé atrapado en conceptos en ese sentido. O sea, para entonces hacer la revolución tengo que estar obligado a subordinarme dentro de lo que es una organización en la cual no estoy de acuerdo, pero estoy obligado a hacer lo que se me diga. O sea, estoy obligado a ser la clase esclava para poder ser libre. Bueno, no, yo no lo diría exactamente así. Yo diría que forma parte de la disciplina de la militancia, como Lenin lo ve, y de las necesidades del partido y de lo que reclama la revolución. Reclama militantes disciplinados. A la vez que eres militante, quizás no estás de acuerdo con todo, pero tienes que cumplir con lo que se te dice. Y bueno, es este tipo de organización más jerárquica, más verticalista, más piramidal, que como te digo, yo los exhorto a que lean a Rosa Luxemburgo para que vean cuáles son sus argumentos, que son argumentos desde un punto de vista teórico, son argumentos muy fuertes lo que ella está diciendo. Pero Lenin no lo ve, a ver, no quiero que se dé tampoco una imagen equivocada. Lenin no lo ve como que él quiere ser el dirigente y quiere gobernar a los demás. Eso está totalmente fuera de la imaginación de Lenin. Él está pensando en cómo construir un partido eficiente y exitoso para estas condiciones. Y eso es lo que él imagina. Pero en el caso de Lenin uno no percibe ambiciones personales. Cuando uno lee, sinceramente no hay nada que te indique que tenga esa ambición personal. Realmente no. Es más bien la razón política lo que lo conduce a instrumentalizar esto. A ti. Bueno, por una cuestión de orden, bueno, yo entiendo la cuestión democrática de que todos participen y pregunten, pero bueno, siento que las preguntas no nos están ayudando muy bien en avanzar con el tema. Lo que quería solicitar en ese sentido, porque bueno, quería ver si llegamos a los índices, pero es imposible. Pero bueno, era para ver si se podía retomar el hilo conductor de la discusión. Bueno, sí. ¿Alguien más rapidito sobre lo que hemos hablado? Sí. No, nada más quería saber si en algún momento vamos a tocar el origen, y que lo toca tangencialmente aquí, el origen del partido único. No lo vamos a tocar, pero se lo puedo decir rápido. Eso no está escrito en ninguna parte. Cuando triunfa la Revolución Rusa, que se presenta el primer gobierno, la gente que estaba reunida, que eran no de todos los partidos políticos, pero que estaban reunidos allí en el segundo congreso del Soviet, eran, digamos, los partidos más revolucionarios, incluso partidos campesinos, etc. Y ahí entran, en el cuerpo de dirección entran mayormente bolcheviques, y entra algún social revolucionario de izquierda que había colaborado con los bolcheviques en esta fase final de la revolución. Cuando llega el momento del Tratado de Paz de Brest-Litovsk, que Lenin, incluso con sus propios compañeros bolcheviques, no quieren firmar la paz. Trotsky, que es el delegado, no la quiere firmar. Ahora no vamos a entrar en esas razones para no demorarnos más. Lenin es el único que dice: hay que firmar como sea, porque si no vamos a perder lo poco que hemos ganado. Cuando uno mira el mapa de lo que era el imperio ruso, bolchevique solo era esta partecita occidental, ¿no? Y entonces estaba asediada por todas partes. Y dice: hay que garantizar esto, y después vemos. Entonces hay que firmar la paz como sea. Eso era una vez más en minoría y prácticamente solo, hasta que al final los alemanes lanzan una ofensiva y se ven ellos asustados y tienen que firmar. Bien. Ahí es donde salen los socialdemócratas de izquierda del pueblo. Ellos mismos se van. Y ahí hay toda una serie de procesos históricos
los socialrevolucionarios también hacen un atentado importante, me parece que es al embajador de Gran Bretaña, que les trajo grandes problemas a los bolcheviques, y entonces es ilegalizado ese partido. Bueno, lo que les decía, Marx, ese es un nombre que le da el propio Engels, las tesis sobre Feuerbach, no fueron concebidas de esa manera así. Engels, como les dije, las retoca y le da otro orden. Son anotaciones editadas y ordenadas por Engels para el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y es un extracto de la ideología alemana que ya eso se lo había estado comentando. Ahora, ¿en qué quisiéramos fijarnos? O empezar a fijarnos en principio. Recuerden que yo les había dicho que a mi criterio Marx no tiene una batalla a priori contra el idealismo. ¿Bien? Y aquí este es un ejemplo más. En las tesis sobre Feuerbach, que forman parte de esa ideología alemana, él está criticando tanto al idealismo como al materialismo. El propio Marx se reconoce como materialista, ya lo vimos, en los sentidos en que vimos cómo él se definía materialista, ¿bien? Pero él mismo se reconoce como materialista, lo que significa que si le está haciendo la crítica a Feuerbach y al materialismo de Feuerbach es porque él considera que existen varios materialismos. ¿Eso qué significa para nuestra intención de curso? Que cuando Engels más tarde, o aquí mismo en el Ludwig Feuerbach, y Lenin más tarde definen que el problema fundamental de la filosofía, es decir, si eres materialista o idealista, eso a Marx no le alcanza ni para empezar. Porque primero entre los idealistas distingue a Hegel, entre todos, y se considera hegeliano. Y segundo, entre los materialistas, él se considera un materialista y hay otros materialistas con los que no se quiere identificar. Entonces, no basta con decir que este es el problema fundamental de la filosofía, que yo soy materialista. Sobre todo Lenin no ve que no alcanza con decir que yo soy materialista, porque materialistas hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas sobre las cuales quería llamarles la atención. Esta es la tesis 1 sobre Feuerbach. Vamos a recordar. El defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, me detengo ahí. Ahí vemos lo que estoy diciendo. O sea, no por ser materialismo es santo y bueno. Existen materialismos con los cuales él no se identifica. Por ejemplo, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, bajo la forma de objeto. Me detengo ahí. Lo que hemos estado hablando estos días anteriores. O sea, si yo concibo la realidad como algo externo a mí, como un objeto que no tiene ningún sentido subjetivo, es una realidad que me trasciende. Ese es el problema de Feuerbach. Y vuelvo a recordarle que ese va a ser el tono que vamos a encontrar en Lenin y en algunos textos de Engels. Entonces, es que solo concibe las cosas, la realidad, bajo la forma de objeto o de contemplación. Aunque aquí hay un o, son cosas distintas. Fíjense, coherentes entre sí, pero es un matiz distinto. Si yo digo que yo concibo las cosas, como hace Feuerbach y otros materialistas, como objetos, quiere decir no tiene ningún sentido subjetivo, por lo tanto no tiene que ver conmigo, es algo externo a mí. ¿Qué cosa es lo que yo puedo hacer en relación con ese objeto? Si es algo que está más allá de mí y de mis posibilidades, lo único que yo puedo hacer es contemplarlo, dejarlo ser, pero yo no puedo influir en eso en nada. Y ahí vuelvo a recordarle. Entonces, como más adelante voy a decir que los filósofos solo han hecho interpretar el mundo. Claro, si lo único que pueden hacer es contemplar esa realidad. Pero él agrega, y lo que hay que hacer es transformarlo. Pero ¿cómo lo voy a transformar si es una realidad que me trasciende? Solo si yo pongo la realidad en un sentido subjetivo, con acceso pleno del sujeto a esa realidad, es que yo puedo modificar esa realidad.
Entonces aquí está el fundamento, aquí está concentrado todo lo que yo les he hablado estos días. O sea, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo ve la realidad como un objeto. No tiene ningún sentido subjetivo y por lo tanto el sujeto no tiene nada que hacer con ella. ¿Qué es lo único que puede hacer? Contemplarlo. Pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. Más claro, ni el agua. Así es como él se ve. O sea, existe. Ese es el materialismo de este último. Bien, el primer materialismo ve la realidad como un objeto externo. Lo único que puede hacer es contemplarlo, pero no lo ve en un sentido subjetivo, como práctica humana. El objeto no es más que la relación que tiene el sujeto con ese objeto. Es por eso que para Marx ese mundo objetivo está al alcance del sujeto. Es por eso que lo puede transformar, es por eso que puede hacer la revolución, bajo esa premisa conceptual. ¿De dónde viene la premisa conceptual? De que la realidad no es más que el propio sujeto y de que no existen dos realidades, en el caso de Marx, de Hegel. Recuerden que en Hegel todo proviene de una idea. Claro, Hegel lo ve desde la otra esquina. O sea, todo parte de esa idea, de esa entelequia, de esa idea, y esa idea en su despliegue va creando la realidad. Aquí es quizás al revés, ¿no? Por eso Marx en el posfacio al Capital más conocido, él dice que lo que hizo es poner de cabeza, de pie, la dialéctica hegeliana. Entonces, Marx está partiendo del sujeto que es el productor de esa realidad. Entonces, para Marx, ese objeto no es objeto. Ese objeto es la propia actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo, que es como es para él. Esa realidad no es simple objeto, es un objeto con un sentido subjetivo. Sí. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo. El idealismo hizo todo lo contrario. O sea, el idealismo hizo todo lo contrario, que hiperbolizó la actividad del sujeto en relación con el objeto. Marx es más equilibrado, ¿ok? Porque además habla de práctica y para Marx la práctica ya tiene un sentido social, en fin, bien. Entonces, de aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que no conoce la actividad real sensorial como tal. El idealismo, como por ejemplo el de Feuerbach, que es la idea y no aterriza en los temas estos sociales que ya hemos visto. Feuerbach quiere objetos sensoriales, distintos de los objetos conceptuales. No importa. Pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Feuerbach reconoce ese objeto que es externo al hombre, del cual el hombre lo único que puede hacer es contemplarlo, y no reconoce la actividad del hombre en relación con ese objeto. Por eso solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana. Me detengo ahí. Marx lo que le está diciendo a Feuerbach en este punto, de que para Feuerbach lo único humano es lo teórico, quiere decir el pensamiento y la idea, es porque Feuerbach no está viendo que se está perdiendo la relación subjetiva, la práctica, la actividad del sujeto en relación con el objeto, y solo considera digno de ser sujeto aquello que está en la teoría y en la mente del hombre. Mientras que concibe la práctica solo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Esta es una expresión muy de época, ¿no? Y también marxiana, porque recuerden que Marx era judío, que no era practicante, pero bueno, en su caso se hablaba bastante de eso. Y entonces, bueno, sobre esta palabra existen distintas interpretaciones para lo que Marx está queriendo decir. Mi juicio, ustedes pueden formarse el suyo. Dice que Feuerbach solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana. O sea, lo único digno del hombre es el pensamiento, teorizar. Mientras que concibe la práctica solo en su forma suciamente judaica. Ustedes saben por lo que son concebidos los judíos, por lo menos el estereotipo de ser judío, ¿no? La gente que se dedica al comercio.
y al manipular objetos y dinero. Bien, y entonces debe ser algo más o menos así, que para Feuerbach lo único digno del hombre es la actividad del pensamiento, es la actividad subjetiva y no ensuciarse las manos con los objetos, no la actividad subjetiva sobre esa realidad. Es algo más o menos así. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria en práctica crítica. Esto es lo más importante. Y es lo que hemos estado hablando, las últimas dos líneas. Por tanto, Feuerbach no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. ¿Por qué no la puede comprender? Porque si para Feuerbach la realidad es objeto externo al hombre y lo único digno del hombre es la teoría y su pensamiento, pues entonces esa dualidad le impide concebir los argumentos para poder explicar que podemos transformar revolucionariamente el mundo a través de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Fíjense, esta primera tesis es probablemente una de las cosas más concentradas, más sintéticas de todo lo que hemos visto anteriormente y más bien logradas. ¿A quién le está haciendo toda esa crítica a esa dualidad sustantiva del mundo? Y está explicando que solo viéndolo todo en un sentido subjetivo de unidad y de identidad al estilo hegeliano es que puede concebirse y fundamentarse la idea de que es posible transformar revolucionariamente el mundo y prácticamente el mundo. Porque si el mundo está dividido en dos sustancias, miren, el sujeto no tiene nada que hacer sobre la realidad porque es algo que lo trasciende totalmente. Y bueno, aquí le está hablando de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Recuerden que habíamos visto más adelante en la ideología alemana como él dice que no basta con la crítica espiritual, sino que tiene que ser una crítica práctica. ¿Bien? Bueno, ¿qué cosa es la crítica práctica? Es la actuación revolucionaria. Aquí abundo un poquito más. Feuerbach quiere objetos sensoriales. Bueno, ya esto, yo se los extraje para ver una conclusión. Feuerbach quiere objetos sensoriales distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Para Feuerbach la única práctica humana es esa de la teoría, la subjetividad, pero no como transformación del mundo. No como actividad productora de realidad y eventualmente transformadora. Si el hombre no puede incidir sobre esa realidad, pues entonces no la puede transformar. Es un poquito más de lo que hemos visto. Bueno, por eso solo considera la actividad teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe la práctica de su forma socialmente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Conclusión. Si la realidad o el objeto son externos al hombre, este solo puede tener una actitud contemplativa y no puede transformar la sociedad. Es una especie de conclusión de lo que hemos estado hablando. Entonces, aquí vemos un poco resumidas las ideas. Feuerbach y todo el materialismo anterior ve el mundo dividido en una especie de dos sustancias, una dualidad ontológica. La realidad es un objeto totalmente externo al sujeto, con el que el hombre, si acaso, puede interactuar. Y es más, el hombre es la realidad. Toda realidad tiene un significado subjetivo para el hombre. El hombre construye, produce la realidad y en esa misma medida se autoproduce y se produce él mismo. Es una misma dimensión, una sola sustancia, que en Hegel es la sustancia de la idea y en Marx es la sustancia de la praxis histórica del hombre, de la producción del hombre, no en solo el sentido económico, de la actividad del hombre. Es esa única dimensión, la dimensión histórica, es la única que existe y como tal es una dimensión subjetiva. Profesora, el pensamiento transformador sería lo que se denomina aquí la actividad. No puedes tener un pensamiento o una idea sobre la transformación del mundo si no crees que es posible hacerlo. Y para que tú creas que eso es posible, tienes que verlo en esta dimensión de Marx. Si no, ni siquiera se te va a ocurrir tener un pensamiento transformador del mundo, como es el caso de Feuerbach, que solo puede contemplar el mundo. Aquí, lo que tú me preguntas, ¿cuál es la importancia de la actuación revolucionaria y práctico-crítica?
digo yo, ¿cuál es esa importancia? Bueno, primero, es que en Marx, el tipo de materialismo de Marx hace posible pensar en que eso es posible. Otros materialistas no. Descartes, Renato Descartes, recuerden, existen dos sustancias, la sustancia extensa y la sustancia pensante. ¿Bien? Y bueno, la sustancia pensante, que es la razón, puede comprender la realidad acerca de la esencia de la revolución, que no es que una revolución consiste en tomar el poder político con esa visión institucional y con una visión estructural cambiar el modo de producción, las relaciones de producción, como dicen los libros vulgares de marxismo. Entonces, esa no es la revolución. La revolución hay que decir un cambio, como bien señalaba el profesor, un cambio cultural al estilo gramsciano, un cambio de toda la sociedad, de esa totalidad, y un cambio sobre todo humano. Y aquí tienen la frase que ilustra eso. La coincidencia, o sea, la identidad, lo mismo, de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana, o sea, cambiar el mundo y cambiar al hombre, es una coincidencia, son dos cosas juntas. Y solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. O sea, solo la revolución puede lograr ese cambio totalizador, cultural. Y bueno, esto que es una de las cosas más conocidas de las tesis sobre Feuerbach. La esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Eso es todo lo que hemos estado hablando todos estos días. Recuerden que Marx decía que el ser del hombre no es más que su propia sociedad. Es idéntico a lo que él hace y a lo que él actúa. Por lo tanto, el hombre es como una muestra. Cada uno de nosotros es una muestra de la sociedad en que vivimos. Es verdad que somos diversos. Pero para eso está Freud y está Sartre. Eso a Marx no le interesa. No forma parte de su problemática. A él lo único que le interesa es decir, y ciertamente es así, de que cada uno de nosotros es una representación estadística de la sociedad en que vivimos y del mundo en que nos desenvolvemos. Entonces, Feuerbach no ve, esto quizás podemos ahorrarlo, ¿no? Que el sentimiento religioso, que es algo que le preocupa a Feuerbach, es un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Aquí esto lo que podemos entender es como una especie de ejemplo. O sea, que Feuerbach, en ese discurso que él tiene sobre el tema de esa religiosidad tan particular que tiene Feuerbach, de que es la religión del hombre en relación con el hombre, que el hombre es el Dios del hombre, él dice que más, lo único que nos está agregando ahí es que esa perspectiva es el resultado de la sociedad en que Feuerbach está viviendo, y no agrega nada. Es casualmente lo que le mencionaba de la fenomenología. Digamos, esto se toca en la fenomenología. Específicamente la religión fue exactamente por eso me extrañaba en el día pasado que no se veía no se consideraba, se veía la fenomenología en este sentido materialista. Pero aquí entonces está la idea de Feuerbach. Bueno, vimos hasta aquí que las tesis sobre Feuerbach son muy ilustrativas, digamos sintéticas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver algo muy particular, que es el materialismo de Marx en 1859 en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Quizás ese prólogo es una de las piezas, como nos recordaba ayer, más conocidas de Marx. ¿Bien? Y entonces ya los prevengo sobre algo. Mientras la ideología alemana está escrita en los 40 y las tesis sobre Feuerbach, aquí ha pasado ya más de 10 años cuando él está escribiendo este prólogo. Y vamos a ver si el materialismo de Marx en este prólogo es igual al que hemos visto. Les adelanto la respuesta. Parece que no es el mismo. Y les adelanto la conclusión. Marx no es un solo Marx. Hay varios más. En relación con esto y en relación con otras cosas. En la producción social de su vida, hasta ahí estamos bien, como estamos hablando de sociedad y de vida,
Los hombres contraen relaciones necesarias e independientes de su voluntad, que son las relaciones de producción, que se corresponden, voy a utilizar para poderlo ejemplificarlo. ¿Será que sí que lo borre? Ya está. Tiene que estar escribiendo muy bien. Así tiene fuerza. Gracias. Bueno, entonces, tenemos que existen relaciones de producción. En la producción social de su vida, los hombres contraen relaciones necesarias e independientes de su voluntad, que son relaciones de producción que se corresponden con una determinada fase del desarrollo de la fuerza productiva. Entonces tenemos relaciones de producción y tenemos fuerzas productivas. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad. Entonces estamos hablando del nivel económico de la sociedad, sobre la que se levanta la superestructura jurídica, política, etc. Superestructura jurídica y política. Vamos a resumir diciendo institucional. Esa es la superestructura, lo que él llama superestructura, al sistema de instituciones